mostrarles. Al final de la clase voy a poner estos ejercicios, estos dos ejercicios que quiero mostrarles como material de la clase en el Classroom, el material de la clase de hoy. Entonces, aquí se quiere calcular el factor de fricción si en una tubería de acero estándar y 1,5 pulgada, cédula 80, circula gasolina 25 grados centígrados con una velocidad media de flujo de 5 metros sobre segundo. 1,5 pulgada es el diámetro comercial, no es ni el diámetro interior ni el diámetro exterior, es el diámetro comercial. Esta tubería de 1,5 pulgada tiene un diámetro interior y tiene un diámetro exterior, por lo tanto, un espesor. Ya hemos hablado en la anterior clase de la cédula, ¿sí? Entonces, en primera instancia están aquí los datos. Tengo que, para calcular el coeficiente de fricción, debo averiguar qué flujo es, primero. Entonces, la fórmula del número de Reynolds puede estar en función de la viscosidad cinemática o de la viscosidad dinámica. En este caso, estoy utilizando la viscosidad cinemática. Bien, si alguien tuviera preguntas, no estoy viendo la clase mientras hago la presentación, puede abrir su micrófono y me dice, ¿ya? Si hay preguntas. Entonces, de tablas, ahora sí voy a mostrarles la tabla. Si se ve, por favor, me avisan, voy a cambiar de hoja y entonces voy a cambiar de hoja. Ahora, díganme si se ve. ¿Se ve la tabla? Se ve máquinas hidráulicas, dice. Correcto. Este es el título de la tabla. Esto nos va a preparar el auxiliar. Aquí hay las primeras tablas. Entonces, tengo que ir según lo que decía aquí. Tengo que ir a la tabla B1. De la tabla B1, que es para líquidos especiales, voy a la tabla B1. Fíjense, aquí tengo gráficos, tengo varios elementos. Lamentablemente no puedo ir directamente, tengo que pasar por todos estos, que después les voy a explicar cómo se utilizan. Y entonces aquí en la tabla B1, a la cual voy a llegar en este momento, todo esto van a tener en su compendio. Aquí están ya las tablas, fíjense. Tabla A es para propiedades del agua. Si fuera el fluido agua, entonces la temperatura, peso específico, densidad, viscosidad cinemática, viscosidad dinámica. Sistema internacional y sistema inglés. Aquí está la tabla B1. De la tabla B1 para gasolina, aquí gasolina, entramos a gasolina y vamos a sacar lo que necesitamos. Necesitamos viscosidad cinemática. Aquí está la viscosidad cinemática para la gasolina. Esta tabla es a temperatura normal, 25 grados centígrados, para diferentes fluidos. Entonces, buscamos la viscosidad de la gasolina, 4.22 por 10 a la menos 7. Y esto es lo que está anotado aquí. Y de la tabla F2, para la tubería de acero cédula 80, 1,5 pulgada, voy a ir a la tabla F2, que está más allá, aquí. La tabla, estábamos en la B, hay que ir a la C, ¿no?
¿no? Aquí hay propiedades comunes de los lubricantes, variación de la viscosidad con la temperatura. Esto vamos a usar en el ejemplo que viene a continuación. Propiedades del aire, si necesitamos algún dato del aire. Y aquí también propiedades del aire. Seguimos, vamos a algunas gráficas y aquí está. Tabla F, dimensiones de tuberías de acero. Este es para cédula 40. Nosotros queremos cédula 80. 1,5 pulgada, aquí está. Tal vez voy a resaltar o dibujar. 1,5 pulgada es esta. Esta es la tubería que necesitamos y lo que queremos para calcular el número de Reynolds es el diámetro interior. Diámetro interior en milímetros. Este es el diámetro que necesitamos para esa tubería. Fíjense que tenemos diámetro exterior en pulgadas, espesor, diámetro interior, área de flujo, el área de flujo de la tubería. Todo esto sale de esta tabla, que es la tabla F o el apéndice F, que nos sirve para encontrar las dimensiones. Por lo tanto, de la tabla F2 para acero cédula 80, 1,5 pulgada, obtenemos el diámetro interior, es el que necesitamos para los cálculos, que lo pasamos a metros y reemplazando el número de Reynolds con la velocidad media del flujo, el diámetro y la viscosidad cinemática, nos da este valor 451,422 por 10 a la 3, que puedo escribir como 4514 por 10 a la 5. Este número, lo escriba como lo escriba, es mayor que 4,000. Por lo tanto, nuestro flujo es turbulento. Y eso lo escribimos, lo ponemos aquí, ¿no? El flujo es turbulento. Bien. Con ese valor, como ya hemos definido o ya hemos averiguado que para esas características del movimiento del flujo, el flujo es turbulento, entonces vamos a calcular el factor de fricción para flujo turbulento. Esta es la expresión que les he dado en la anterior clase, pero primero tendríamos que, de la tabla 8.2, voy a volver a las tablas, de la tabla 8.2 para acero, si la tubería es de acero, vamos a entrar a la tabla 8.2 y vamos a hablar de acero comercial, o también se le puede llamar acero estándar, ¿sí? Yendo a la tabla 8.2, que tendría que retroceder hacia atrás, está en la primera hoja de la tubería o del compendio del folleto. Aquí, tabla 8.2, está al principio. Acero comercial o soldado. Si es un acero, tendría que hablar del acero comercial o soldado, que sería este. Y aquí tengo en metros y aquí tengo en pies, 4,6 por 10 a la menos 5 metros es la rugosidad absoluta de acero comercial. Entonces, con este valor que está aquí y dividido entre el diámetro dividido entre ese valor, me da la rugosidad relativa, y con este valor de rugosidad relativa, reemplazando en la fórmula del factor de fricción, aquí está la rugosidad relativa, número de Reynolds, que hemos determinado líneas arriba. Reemplazando, tenemos un factor de fricción
para esa tubería de 0,021. Entonces, ese es el modo de determinar un factor de fricción. Tengo que calcular el número de Reynolds, ver si el flujo es laminar o turbulento, aplicar la fórmula correspondiente. En este caso necesito la rugosidad relativa, que resulta de dividir el diámetro sobre la rugosidad absoluta. Necesito el número de Reynolds y reemplazando me da este factor de fricción. Varios datos que se necesitan lo hemos obtenido del folleto, de las tablas que van a tener también ustedes. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, antes de que cierre este ejercicio. Si hay alguna pregunta, abra su micrófono y me dice. O sea, para cualquier tubería, para cualquier dimensión o diámetro comercial, si es acero, hay que tener en cuenta la temperatura y la velocidad del flujo. Entonces, si no tuviera la velocidad del flujo, en algunos casos dispongo del caudal y del área transversal o el área de flujo. Y entonces por la ecuación de continuidad divido caudal entre área y voy a tener la velocidad. Entonces puedo determinar el número de Reynolds. Y luego puedo encontrar el factor de fricción. Bien, este era el primer ejemplo que quería mostrarles. Voy a pasar al segundo, que está acá. Dice, se desea transportar petróleo crudo a 50 grados centígrados. SG es la densidad relativa. Petróleo crudo a 50 grados centígrados de densidad relativa 0,86. Del punto A al punto B, donde debe haber una presión de 550 kilopascal. Aquí está el dibujito, con ayuda de una bomba, o sea, una bomba que va a impulsar, de modo que aquí haya una presión de 550 kilopascal. La tubería es de acero de 1/4 pulgada, cédula 40, y tiene una longitud de 240 metros. Y el caudal a ser transportado son 110 litros por minuto. Calcular la presión que requiere entregar la bomba en el punto A. Como todavía no sabemos nada de bombas, no analizamos propiamente la bomba, sino que la bomba debe entregar, ¿qué presión debe entregar la bomba en el punto A para que se pueda transportar el fluido con esas características hasta el punto B, donde debo tener una presión de 550 kilopascal. Entonces, esto se reduce a un simple análisis. Todavía no calculamos nada con la bomba. Entonces, estos son los datos, ¿no? La temperatura, bueno, el fluido es petróleo crudo. La temperatura de bombeo a la cual vamos a bombear el fluido es 50 grados centígrados. Esta es la densidad relativa. La tubería tiene estas dimensiones, es de acero 1/4, cédula 40 y largo 240 metros. El caudal que va a circular por la tubería o que va a ser bombeado es 110 litros sobre minuto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a las tablas de tuberías de acero y tengo que encontrar para 1/4 el diámetro y el área de flujo. Eso lo puedo mostrar otra vez para que ustedes vean. Esto está casi al final. Tablas F, acero.
Ya llegamos ahí, aquí. Acero, cédula 40, 1/4 de pulgada, 1/4 de pulgada. Entonces estamos aquí y determinamos el diámetro interior, que es este, y el área de flujo, que es este, en metros cuadrados. Entonces, con los dos datos, diámetro interior y área de flujo, que encontramos de acá, no necesito otro dato más. Eso está escrito acá. ¿Sí? El diámetro siempre lo paso a metros y tengo esta expresión. Aquí está el área de flujo y el diámetro. Por lo que les decía, con la ecuación de continuidad encuentro la velocidad media del flujo, dividiendo el caudal entre el área. Y ahora el problema acá es que la viscosidad a 50 grados centígrados no está en tablas, ¿no? La viscosidad a 25 grados centígrados sí está en tablas, porque es una velocidad, una temperatura normal o común, pero 50 grados centígrados y es una temperatura especial. Entonces, en ese caso, tengo que aplicar por las tablas que disponemos, tengo que aplicar el número de Reynolds en función de la viscosidad cinemática y la densidad. Eso por las tablas, por las gráficas que disponemos de gráficas de variación de la temperatura, pero con relación a la viscosidad dinámica, no cinemática. ¿Sí? Entonces, tengo que usar esta expresión. Ahora tengo que ir al apéndice D, donde es una tabla, es una gráfica que nos da variación de viscosidad en función de la temperatura y la densidad relativa. Entonces, yendo al apéndice D para viscosidad o para densidad relativa 0,86, petróleo crudo a 50 grados centígrados. Estamos en F, tengo que retroceder. Esto lo voy a borrar. Tengo que retroceder al D. Entonces, en el apéndice D o tabla D, aquí está variación de la viscosidad con la temperatura y tendría que usar esta gráfica. Aquí tengo petróleo crudo. Voy a resaltar. Espérenme un segundito. Aquí está petróleo crudo de densidad relativa 0,86. Esta es la curva. Esta. Petróleo crudo, densidad 0,86, densidad relativa 0,86. Pues estoy hablando de esta gráfica. Ahora la temperatura son 50 grados centígrados. Llego hasta aquí y leo que es 4 por 10 a la menos 3 pascal por segundo, la viscosidad dinámica. Entonces, con ayuda de este ábaco, de esta gráfica, yo puedo entrar para diferentes líquidos. Fíjense, hay benceno, hay gasolina,
conocida la velocidad, la densidad relativa y el fluido, yo puedo entrar a este ábaco y con 150 grados y interceptar la gráfica y ver cuánto es la viscosidad. Entonces, estos valores sacados de acá los vamos a llevar a nuestro problema, que estarían mostrados en esta parte. Este es el valor, viscosidad dinámica. La densidad relativa es la densidad del petróleo o del líquido en cuestión dividido densidad de agua. ¿Cuánto es la densidad del petróleo? Es viscosidad densidad relativa por densidad de agua. Y habría que ir a la tabla A1, que es una tabla parecida, y para 50 grados centígrados obtener la densidad del agua. Para 50 grados centígrados obtenemos la densidad del agua. Entonces, tabla A1 está más o menos por acá. Por acá. Esta sería la tabla. Espérenme un segundo. Aquí va a aparecer la tabla A1, propiedades del agua. Aquí está. Para propiedades del agua, 50 grados centígrados. Entonces, encontramos estos datos. Su peso específico que voy a necesitar, lo saco de esta tabla. Su densidad, que lo saco de la tabla. La viscosidad, dinámica y la viscosidad cinemática, ¿no? Si fuera agua, pero no necesito esto porque el fluido que voy a transportar es petróleo crudo. Sí necesito la densidad del agua a 50 grados centígrados. Entonces, sacando el valor de acá, que sería este, obtenemos la densidad del petróleo crudo a esa temperatura. Con todos esos datos, reemplazando en el número de Reynolds, esta es la velocidad media del flujo, este es el diámetro, esta es la densidad y esta es la viscosidad dinámica. Encontramos que el número de Reynolds es 14,091 por 10 a la 3, es un número mayor que 4000, por lo tanto es un flujo turbulento. De la tabla 8.2, como ya les había mostrado en el anterior ejercicio, para acero comercial se encuentra la rugosidad absoluta. Dividimos el diámetro interior entre la rugosidad absoluta, obtengo la rugosidad relativa, que es este valor, 763,04. Entro a la fórmula de factor de fricción y encuentro que el factor de fricción es 0,035 para esa tubería bajo esas condiciones. Luego me voy a calcular la altura que representa las pérdidas con ese factor de fricción. Esta es la ecuación de Darcy de la que hemos hablado en la anterior clase. El factor de fricción, el largo de la tubería, el diámetro, la velocidad media del flujo entre 2G. Aquí he reemplazado todo y me da una altura que equivale a las pérdidas en el sistema de 43,61 metros. El objetivo es llegar a calcular estas pérdidas. Esta es la altura que representa las pérdidas en esa tubería de esas dimensiones y bajo esas condiciones. Luego tengo que hacer un balance de energía entre los dos puntos. Voy a volver al grafiquito de acá.
Estos dos puntos, nada tiene que ver la bomba está atrás. La bomba nos ha impulsado el fluido que sale de la bomba con esta presión que necesito calcular. Hago un balance de energía o aplico la ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos. Esta es la altura geodésica o la cota, ¿no? La diferencia de alturas entre los dos puntos. El nivel de referencia siempre lo pongo en el punto más bajo y aplico la ecuación de Bernoulli, que nada más es un balance de energía y que está aquí, ¿no? Presión en A sobre peso específico. Esta es una altura, la altura de presión. Esta es la altura que representa o que equivale a la energía cinética, y esta es la altura que representa a la altura geodésica o la energía potencial que tiene el fluido por encontrarse una altura de un nivel de referencia. Y esta es la altura de pérdidas y lo mismo al otro lado. Entonces, como la tubería no cambia de sección entre el punto A y el punto B, las velocidades son las mismas, no ha habido un achatamiento ni un engrosamiento de las tuberías, es la misma, por lo tanto la velocidad media del flujo debe ser la misma, no ha habido cambio de sección, entonces estos dos términos se cancelan. En el punto A está en el nivel de referencia, la altura es 0, el punto B está a 21 metros del nivel de referencia. Entonces, despejando la presión en A, que era lo que nos pedían calcular, y haciendo las operaciones algebraicas necesarias, llegamos a obtener esta expresión que nos va a permitir calcular la presión que nos debería entregar la bomba a la salida para que impulsemos el fluido con esas características. Recordemos que peso específico es densidad por gravedad. La densidad ya la hemos obtenido en líneas anteriores. La gravedad es 9.8, o vamos a asumir siempre 9.8 para problemas. No 9.81, no 9.78, aunque 9.78 sería lo correcto en La Paz, pero la mayoría de los problemas con solución en los libros está calculado con 9.8 o 9.81, que es prácticamente el mismo resultado. Entonces, el peso específico, 8.33 kilonewtons metro cúbico, sistema internacional. Siempre hablamos de sistema internacional. Y entonces, haciendo el cálculo en la fórmula que está rayada, nos va a dar una presión de 1087,37 kilopascal. Esa debería ser la presión que nos debería entregar la bomba a la salida. Y cuando aprendamos a analizar a calcular la potencia de la bomba, entonces deberíamos calcular para que me entregue esa presión qué potencia debería entregarme la bomba. Eso viene después. Entonces, por ahora podemos hacer este cálculo, ¿no? O sea, ¿qué presión me debería entregar la bomba a la salida para que el fluido se mueva con esas características? Flujo turbulento y bombeado con las características que se nos ha dado. Bien, este es otro ejemplo que podríamos analizar hasta ahora con lo que he desarrollado hasta ahora. No sé si hay preguntas. Voy a bajar esto para ver si hay preguntas. Y el que quiere preguntar, abra su micrófono. Bien, entonces
no habiendo preguntas, ya les he mostrado varios de los datos que necesitamos para solucionar una aplicación, un problema, salen de las tablas que nos está preparando el auxiliar. Siempre las tablas y los gráficos nos ayudan. Entonces voy a ahora continuar con la presentación del siguiente tema. Estaba acá. Por favor, me avisan, ¿se ve flujo en sección no circulares? ¿Está bien? Sí, se ve. Ya. Bien, ahora fíjense, cuando la tubería no es circular, esto normalmente se le llama ducto. Puede ser un ducto cuadrado, un ducto rectangular o un ducto de ciertas características especiales. Se puede aplicar todo lo que les he dicho hasta ahora. Se puede hacer el análisis como si fuera una tubería circular, pero aplicando el concepto de radio hidráulico. O sea, tengo que determinar el radio hidráulico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el radio hidráulico? Es la relación, está ahí en la presentación, la relación del área de flujo entre el perímetro mojado, el perímetro que está en contacto con el fluido. Y entonces, si yo encuentro este radio hidráulico, que lo voy a mostrar cómo se lo encontraría para la tubería de sección circular, yo puedo aplicar lo mismo para superficies que no sean circulares y trabajar como si fueran circulares, o sea, con la misma teoría de cálculo del número de Reynolds, cálculo del factor de fricción, cálculo de la altura de pérdida, o sea, la misma teoría, pero para un ducto que no sea de sección circular. Entonces, el área de flujo sobre el perímetro mojado. ¿Y qué es el perímetro mojado? Es la suma de todas las longitudes de las fronteras de la sección que están en contacto con el fluido, es decir, que están mojadas por el fluido. Entonces aquí, lo que voy a hacer aquí en bueno, primero explicaré acá. Bueno, aquí voy a explicar, para que ustedes entiendan, voy a dibujar una tubería circular. Esto tiene un diámetro, ¿sí? Un diámetro. Aquí hay un diámetro. El fluido está mojando, bueno, el fluido está circulando por aquí, ¿no? Esta es la tubería y está mojando esta frontera, todo lo que está dentro. Esa frontera está mojando el fluido. Entonces, ¿cuál es el área de flujo? El área de flujo en ese caso es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es el área del flujo de esta tubería circular. ¿Y cuál es el perímetro mojado? Es toda esta sección, toda esta frontera
voy a decir perímetro mojado, es pi por d. ¿Están de acuerdo? El perímetro mojado es toda esta longitud de circunferencia. Entonces yo divido, si yo encuentro el radio hidráulico y divido pi por diámetro al cuadrado sobre 4. No puedo escribir mejor, pero creo que se ve. Sobre pi por d. Voy a poder simplificar varias cosas. Y el radio hidráulico para esta tubería de sección circular, de acuerdo a la definición, sería, a ver, ¿qué puedo simplificar para que esté claro? Este pi con este pi, el d cuadrado con el d, sería d cuartos, ¿sí? El radio hidráulico para una superficie, para una tubería de sección circular, de acuerdo a la definición, sería d cuartos. Y entonces, el diámetro que yo voy a usar en todos los cálculos para considerar como si la tubería fuera circular es 4 veces el radio hidráulico. Y esto es lo que se aplica. Esto es lo que se aplica. Si alguien quiere preguntar, pregunte ahora. ¿Alguien quiere preguntar? He escuchado un sonido, no sé, o alguien ha llegado recién. No veo la clase en el momento. Entonces, para cualquier tubería, le llamaremos ducto, que no tenga sección circular, yo voy a calcular el radio hidráulico, lo voy a multiplicar por 4 y estaría haciendo los cálculos como si ese ducto fuera tubería de sección circular. Entonces puedo aplicar la fórmula del número de Reynolds, puedo aplicar la fórmula de factor de fricción, sea laminar o sea turbulento, puedo aplicar la ecuación de Darcy para calcular la altura que representa las pérdidas, pero tomando en cuenta esto, para cualquier caso yo determino el radio hidráulico, lo multiplico por 4 y con ese diámetro trabajo como si la tubería, como el ducto fuera de sección circular. Y eso lo hago aquí, por ejemplo. Si este fuera el ducto, el fluido está fluyendo por aquí. Por aquí fluye el fluido. Ahí. Entonces, ¿qué sección moja? Moja este perímetro de arriba y moja este perímetro de aquí abajo. Por eso, perímetro mojado es pi por d mayúscula más pi por d minúscula. O sea, factorizado pi por d más d minúscula. Y el área de flujo es el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño que está aquí. Yo divido estos dos, área entre perímetro, teniendo las dimensiones de este ducto, voy a encontrar el radio hidráulico. Y ese valor lo multiplico por 4 por esta razón y voy a seguir mis cálculos como si fuera una tubería normal.
Lo mismo aquí. Este es un ducto cuadrado. Perímetro mojado es 4 veces S. Moja aquí una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. El fluido se está moviendo por aquí adentro. Y el área es base por altura o S por S, S cuadrado. Si yo divido estos dos con las dimensiones área entre perímetro mojado, me va a dar un valor, multiplico por 4 y con ese diámetro trabajo como si fuera tubería circular. Lo mismo acá, ¿no? El fluido fluye por aquí adentro. Entonces es el perímetro mojado, está mojando 2 veces E más 2 veces B más 2 veces H, y el área de flujo es A por B. Entonces divido esos dos, hallo el radio hidráulico, multiplico por 4 y trabajo como si fuera una tubería circular. Y por último, este otro caso que es común en ingeniería mecánica, en los intercambiadores o puede ser una especie de intercambiador de calor. El fluido fluye por aquí adentro y entonces está mojando 4 veces S más pi por D, que es el perímetro de adentro. Y eso está acá. Y el área de flujo es S cuadrado menos S por S, S cuadrado menos el área de este cilindro. Y si ese valor con las dimensiones dadas lo multiplico por 4, hallo el radio hidráulico y puedo trabajar como si fuera una tubería circular normal por esta razón que estoy remarcando aquí. Entonces, esa es la utilidad de trabajar con radio hidráulico. No sé si hay preguntas. Y aquí está lo que he dicho, ¿no? Y entonces número de Reynolds puedo calcular, altura de pérdidas puedo calcular, rugosidad puedo calcular, todo lo que necesito puedo calcular. Hasta aquí preguntas. Voy a borrar esto que no necesito para mandarles cuando lo ponga en material de clase. Eso he dicho que lo voy a hacer al final del tema, antes del parcial. Bien. Entonces, si no hay preguntas, voy a pasar a la otra parte, que es las pérdidas en accesorios. Hasta ahora hemos hablado simplemente de pérdidas por fricción, pero estas pérdidas son, digamos, las que más influyen, las que tienen más valor cuando transportamos un fluido por tuberías. La fricción es la mayor de las pérdidas, ¿sí? La mayor de las pérdidas. Ahora, pérdidas menores, porque las mayores son por fricción, se puede llevar a cabo, o también se pueden llamar pérdidas en accesorios. Cuando transportamos fluidos y usamos diferentes accesorios, utilizamos diferentes accesorios que podemos acoplar a las tuberías para transportar nuestro fluido. Esos accesorios pueden ser codos o acoplamientos de expansión, puede ser expansión súbita o expansión gradual, contracción súbita o contracción gradual y válvulas. ¿A qué se refiere con expansión? Que primero el fluido está fluyendo en una tubería de un diámetro determinado y luego fluye en una tubería de mayor diámetro. Ha habido expansión en el diámetro.
O puede ser al revés, ha habido contracción en el diámetro. Estaba fluyendo en una tubería de un determinado diámetro y luego ha disminuido el diámetro a un diámetro menor. Puede ser en forma brusca o súbita o en forma lenta o gradual. Y siempre se ponen válvulas en las tuberías, otros accesorios como ser codos también. A eso se refiere con pérdidas en accesorios. Y para calcular la altura que representa las pérdidas en accesorios, se utiliza esta expresión que es parecida a la ecuación de Darcy, solamente que aquí se habla de un coeficiente de resistencia que va a depender de la geometría y del tipo de dispositivo que está acoplado a la tubería y que ocasiona esas pérdidas. Y lógicamente también a la velocidad media del flujo, que es esta, ¿no? Que además está elevada al cuadrado y mientras más velocidad, muchas más pérdidas. Entonces de eso también depende. Esta es una expansión súbita. Cuando el diámetro de la tubería cambia bruscamente, se vuelve más grande. En los puntos angulosos, en los ángulos, se generan unos vórtices, una especie de turbulencia, y eso es lo que ocasiona las pérdidas. El fluido no pasa de largo, ¿no? Lo ideal sería que pase de largo suavemente, pero aquí se genera una especie de vórtices, remolinos, y eso ocasiona pérdidas. Lo importante en este caso es que tomen en cuenta que para calcular estas pérdidas, yo necesito la velocidad media del flujo en la tubería donde se ha estado moviendo el fluido, no en la tubería donde he ingresado después. Yo necesito la velocidad 1 que está marcada aquí, ¿sí? Aquí en el dibujito, cuando ustedes tengan su copia, tal vez sería bueno remarcar, ¿no? Que esta es la velocidad 1, que es la velocidad que lleva el fluido en el momento. Después va a cambiar a 2 por las pérdidas, ¿sí? Y aquí está la ecuación que se utiliza con esa velocidad. Esta entonces es una expansión súbita. Cuando hay contracción súbita, se utiliza todo al revés. Se utiliza la velocidad 2, seguramente viene después o va a estar en su fotocopia, en sus folletos que ustedes van a recibir. Eso tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Bien. Este es el coeficiente de resistencia que lo puedo encontrar en función a la relación de diámetros para este mismo caso, ¿no? Si yo tengo este diámetro y lo relaciono con este, y aquí necesito el valor coeficiente de resistencia. Lo puedo sacar de esta gráfica, ¿sí? Dividiendo los diámetros, entrando y encontrando la curva que se aproxime más a la velocidad media del flujo del caso en que estamos tratando. Porque fíjense, aquí solamente hay 6 curvas, 3 abajo y 3 arriba. Podría ser que la velocidad con la que media del flujo con la cual se está moviendo el fluido en nuestra tubería no tenga el mismo valor que estas. Entonces tengo que usar el criterio de acercarme a la que más se hace, tomar la curva que más se acerca al valor que estoy analizando en el caso específico del problema.
Entonces, acercándome a la curva que más valor se acerca, al valor que más se acerca al de mi cálculo, toco la curva y me voy a la izquierda y encuentro el coeficiente de resistencia para ese caso. Aquí hay una formulita que nos da un valor aproximado, ¿sí? No es exacto, pero para cálculos rápidos se podría usar esta fórmula. Para cálculos más exactos tengo que usar la gráfica. Y encuentro el coeficiente de resistencia. Ya conocía la velocidad y entonces calculo la altura de pérdidas en una contracción súbita. ¿Sí? Perdón, en una expansión súbita. Y aquí está la contracción súbita, que es al revés, lo que les decía. El fluido está fluyendo en una tubería de diámetro grande y súbitamente o bruscamente cambia a un diámetro menor. Aquí tengo que usar la velocidad 2, no la 1. Fíjense que aquí usaba la 1 y no la 2. Eso es importante diferenciar. Y otra vez hay una gráfica parecida para encontrar el coeficiente de resistencia para poder calcular la altura de pérdidas con esta expresión, que es la misma, solo que ahora uso la velocidad 2. ¿Sí? Bien, entonces estos son ejemplos de cómo puedo calcular pérdidas en expansión súbita y en contracción súbita. Luego hay expansión gradual, digamos, cambia lentamente de diámetro menor a diámetro mayor. Para eso necesito conocer el ángulo del cono, que es este, los diámetros lógicamente, y la velocidad 1, que es para la que necesito para calcular las pérdidas. De acuerdo al ángulo del cono, que está aquí, igual el criterio es acercarse, yo encuentro el ángulo del cono o conozco el ángulo del cono, me acerco acá con los diámetros, ¿no? Y ubico el ángulo de cono más cercano al que estoy analizando. Aquí tengo, creo que 6 o 7 casos y determino la altura de pérdidas. Perdón, el coeficiente K para encontrar la altura de pérdidas. O, en este caso hay una alternativa, puedo usar como referencia esta tabla. Entonces, esta es expansión gradual, contracción gradual, el mismo concepto. Se reduce el diámetro gradualmente. Necesito este ángulo, que es el ángulo de contracción. Y aquí también tengo una gráfica, donde puedo entrar con la relación de diámetros, el ángulo, y encontrar más aproximadamente cuál es el coeficiente de resistencia en ese caso. Bien, hay diferentes casos adicionales acá, ¿no? Este sería otro con su gráfica correspondiente. Otra pérdida importante es la pérdida a la entrada y a la salida de un depósito. Algunos autores le llaman aquí pérdida de salida. Quiere decir, es de salida de la tubería, pero de entrada al depósito. Entonces, ahí hay a veces una pequeña confusión. Yo tengo que, si estoy analizando que el fluido está entrando a un depósito, ahí hay una pérdida, porque aquí en los puntos angulosos se generan vórtices, remolinos y nos ocasiona pérdidas.
Entonces digo salida de la tubería, entrada al depósito. Y en ese caso el coeficiente de resistencia es 1 y se aplica la misma expresión tomando la velocidad V1 que está aquí. Aquí hay una pérdida. ¿Sí? Ahora, esta es una pérdida de entrada al depósito, pero con esta entrada, ¿no? Bordes de, digamos, de bordes de 90 grados. Aquí puede haber este otro caso. Aquí es pérdida, el depósito del tanque está saliendo el fluido. ¿Sí? Entonces, sería pérdida de salida del tanque, entrada a la tubería. Y aquí está claro, ¿no? Este es un caso especial, el fluido se mueve de un depósito a una tubería. Y entonces aquí hay pérdidas. Si la tubería está dentro del depósito, es peor que cuando está así. Hay más pérdidas. Esto se llama pérdida con entrada de tubería. Y en este caso hay que encontrar el coeficiente de resistencia. Hay una tabla que está al final. Se aconseja utilizar, aquí está el dato, K igual a 1, ¿sí? En este caso. Y aquí es K05, es la tubería del depósito sale, no es esta entrada, sino es una entrada con 90 grados. Entonces hay menos pérdidas que en este caso, se utiliza el coeficiente de resistencia 0,5. Y aquí cuando es gradual, ¿no? La salida del depósito, entrada a la tubería, salida del depósito, entrada a la tubería, es gradual, hay menos pérdidas porque se generan menos remolinos y la constante, el coeficiente de resistencia es 0,25. Entonces depende cómo sale el fluido. Aquí no me gusta esto, voy a verificar, voy a corregir esto, este título. Lo correcto sería poner, y eso lo voy a dejar guardado para que ustedes lo tomen en cuenta. Aquí voy a cambiar esto. No puedo borrar porque estoy en PDF. Pérdidas a la salida, aquí sería salida, aquí he cometido un error. Pérdidas a la salida del depósito. Entrada a la tubería. Aquí pérdida a la salida del depósito y aquí puedo poner entrada a la tubería, entre paréntesis. Aquí entrada a la tubería. Entrada tubería.
Lo voy a dejar así corregido para que cuando ustedes tengan el material esté claro. Guardaremos. Listo. Entonces, salida de la tubería, para este caso, cuando la tubería está por dentro del depósito, salida del depósito, entrada a la tubería. Aquí, salida del depósito, entrada a la tubería, se utiliza la velocidad 2, aquí también, pero salida del depósito gradual, entrada a la tubería gradual. Y de acuerdo a si esta entrada es redondeada, aquí hay menos pérdidas, pero es más difícil de conseguir esto, un borde redondeado. Eso depende de esta tablita, ¿no? Depende del radio, de este radio, del borde redondeado, que hay un radio, el diámetro de esta tubería, relación radio-diámetro. Si tenemos estas relaciones, aquí está el coeficiente de resistencia. Si la tubería está bien redondeada, entonces 0,04 es lo menor, cuando esta relación es mayor que 0,15. Y cuando es cero esta relación, o sea, cuando el diámetro tiende a infinito, estoy en este caso, K05. ¿Sí? Eso este es para salida de depósito, entrada a tubería, y esta es para... Aquí está cambiado también, ¿no? Esto voy a corregir. Voy a volver a corregir. Esto sería pérdida a la entrada del depósito, salida de la tubería, entrada al depósito. Entonces voy a corregir esto. Pérdidas a la entrada, aquí sería entrada. Lo voy a poner arriba. Entrada. Esto sería pérdidas a la entrada. Entonces voy a borrar o voy a tachar esto. Es pérdida a la entrada del depósito. Está saliendo de la tubería y está entrando al depósito. Bien, aclarado esto, también hay pérdidas en válvulas y acoplamientos. Pueden ser codos normalmente, ¿no? Hay codo a 90 grados, hay codo a 45 grados, hay codo de radio largo, hay codo roscado. Bueno, aquí están los tipos de accesorios. Y válvulas y codos tienen un coeficiente de resistencia que está dada por esta expresión, donde este es el factor de fricción de la tubería y esta es la relación de longitud equivalente, LE sobre diámetro, longitud equivalente de la tubería, o sea, cada uno de estos accesorios ocasiona una pérdida que es equivalente a un largo de tubería. Y si yo divido esa longitud equivalente entre el diámetro,
Este factor está en tablas, ¿sí? Está en tablas y lo puedo encontrar aquí. LE es la longitud equivalente, factor de fricción. La siguiente tabla muestra valores de LE sobre D para válvulas y accesorios. O sea, este factor LE sobre D, que se llama relación de longitud equivalente, está aquí ya en tablas. ¿Sí? Para válvula de globo, 340, para válvula de compuerta mitad abierta, 160. Para diferentes accesorios está aquí la tabla. Esa tabla también va a estar en su texto. Y entonces, dependiendo a qué accesorio está acoplado, lo van a poder encontrar en la relación longitud equivalente diámetro. Solamente para tuberías de acero vale esta tabla. Cuando hagamos cálculos de tuberías en paralelo, donde tenemos una incógnita más en todos nuestros cálculos, solo para paralelo, vamos a poder sacar un valor muy cercano al real de esta tabla, dependiendo, vamos a poder sacar el factor de fricción dependiendo el diámetro de la tubería. Esto solo vale para acero, ¿sí? Solo es válido para acero. Bien, entonces, si tendríamos accesorios, podríamos usar para calcular el coeficiente de resistencia, que es factor de fricción por esta relación, longitud equivalente diámetro. Esta relación la encontramos de esta tabla, que nos va a permitir calcular la altura equivalente a las pérdidas para ese caso. Bien, no sé si hasta aquí hay preguntas. Aquí está el procedimiento que debe seguirse para calcular el coeficiente K, ¿no? Primero, encontrar esta relación de esta tabla. Si la tubería es de acero, podemos encontrar de esta tabla el factor de fricción. Si estamos hablando de un sistema en paralelo, porque en serie podemos calcular. Eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Cuando es tuberías acopladas en serie, podemos calcular. Si estuvieran en paralelo, pudiéramos acudir a esta tabla, ¿no? Y calcular el factor de fricción. Entonces, calculado el factor de fricción, puedo calcular el coeficiente. Bueno, calculo también la rugosidad, el factor de fricción y calculamos el coeficiente de resistencia. Con el coeficiente de resistencia calculamos la altura de pérdidas como se lo hace normalmente. Bien. La siguiente clase podemos hablar de esto más hoy, que no es mucho para quedar ahí. Si hablamos de válvulas, aquí habíamos dicho válvula de globo. ¿A qué me refiero? A este tipo de válvula que se pone en las tuberías. Válvula de ángulo. Aquí está válvula de ángulo con esta relación longitud equivalente diámetro. Válvula de compuerta y así los tipos de válvulas. Válvula de verificación, válvula de mariposa, son los tipos de válvulas que se pueden intercalar, acoplar en un sistema de tuberías. Válvula de pie con alcachofa. El alcachofa es una especie de filtro, ¿no? Que no permite que entren cuerpos extraños
especialmente a la bomba, ¿no? Y una vez que se para la bomba, hay una válvula que es esta que se cierra automáticamente. Cuando entra fluido, esto está abierto. Cuando se para la bomba por alguna razón, esto baja inmediatamente y se cierra. Es una válvula de pie con alcachofa. Entonces, esos son los tipos de válvulas más comunes que se pueden utilizar en las tuberías, ¿no? De tipo disco de vástago, tipo de bisagra. Son válvulas que se utilizan para hacer conexiones de tuberías, acoplamiento de tuberías. Bien, hasta aquí quería llegar hoy. No sé si alguien tiene preguntas. La siguiente clase les voy a hacer algún ejercicio seguramente. Quiero mostrarles un video de cómo en laboratorio se podrían verificar esto de las pérdidas de carga. Y vamos a hacer también cálculos. Eso lo haríamos en la siguiente clase. No sé si alguien tiene preguntas. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No es del tema, ¿será que tiene tiempito ahora para hablar? Es de respecto de mi